Entonces, yo voy a hacer una pregunta y quien sienta que está en la libertad, capacidad, interés de responder la pregunta, puede proceder. Pueden ser los tres, uno, dos. Estas preguntas las vine recogiendo a partir de las presentaciones de cada uno de ustedes. Son preguntas generales con relación al tema que nos convoca, que es la represa El Cercado. Y la primera pregunta tiene que ver justamente con la idea de las represas. Las represas últimamente han sido altamente cuestionadas como infraestructura por sus grandes impactos ambientales que genera. Hace muy poco tuvimos el río Cauca seco por la represa de Hidroituango y hemos tenido un montón de noticias acerca de los altos costos de mantenimiento, la vida útil de las represas como infraestructuras físicas y las afectaciones que genera en los cauces de los ríos, algunos irreversibles. ¿Por qué seguir insistiendo en represas en Colombia y concretamente en la represa del Cercado? Damos la palabra a Omar y continuamos. No, ¿me escuchan bien todos ahí? Es que uno nunca se escucha, pero bueno. No, yo quise agregar de pronto un aspecto que a mí se me pasó por alto mencionar, es que la vida útil de las represas suelen ser no tan extensas, no solamente por sus particularidades, sino también por un proceso de sedimentación. Los ríos no solamente transportan agua, sino sedimentos. Por ejemplo, vemos el caso del río Magdalena, que tenemos ahí Betania y el Quimbo en el Huila, que el río Magdalena, al ser un río tan joven, carga muchos sedimentos. Esto va a hacer que las inversiones que se acometan en este tipo de infraestructura no sean sostenibles en el tiempo, que llegue un punto en que la represa está totalmente sedimentada, adicional con los riesgos que entrañan mucho. ¿Me escuchas? Sí. Ok, adicional con los riesgos que entrañan en términos de seguridad, que ya nos mencionaba algo el profesor. ¿Qué tal así? ¿Bien? Mucho mejor. En términos de seguridad, por ejemplo, el caso de Hidroituango que ya mencionaba Esteban, estamos viendo que nuestras cordilleras son relativamente jóvenes, hay procesos de remoción, entonces realmente llega un punto a evaluar o preguntar qué tan pertinente es. Si nosotros hacemos un panorama, las represas y las centrales hidroeléctricas, la mayor parte de esas infraestructuras se sitúan en territorios que van a estar expuestos a mucha variabilidad climática, concretamente en los Andes, en los valles interandinos, y eso nos lleva a evaluar si realmente en términos adaptativos no es mejor seguir fortaleciendo la provisión o mejoramiento de las cuencas desde sus condiciones ecológicas, a montar esta infraestructura que tiene una vida útil que es limitada por los procesos de sedimentación, entre otras problemáticas que seguramente el profesor tiene mayoría que yo en este aspecto. Profesor Johnny. Bien, el tema de los sedimentos es clave. Ahí quedó enterrada una máquina porque los ingenieros civiles del momento, y todavía algunos siguen considerando, normalmente usan lo que son los caudales históricos y el promedio histórico, 30, 40 años de datos, lo más que se tenga. Entonces, según esos caudales, la represa se iba a llenar en 2 años. Pero a pesar de que se estaba diciendo que era niña, todavía siguen, no, es que la represa está diseñada, porque nos morimos con el diseño, nos matamos porque lo que diseñamos sin tener en cuenta el momento real. Sí, estaba considerada en llenarse en 2 años, pero con el caudal promedio. Pero es que cuando hay una niña, va a estar por encima del promedio, tanto que matemáticamente no deberíamos incluirlo en el promedio, porque se sesga. Una niña caudales que se registraron, que hace 50 años no se registraba, sacar promedio te está sesgando realmente la información. Pues bien, se llenó en 2 meses, no dio tiempo realmente de sacarla. Se dice que después estuvieron buceando tal y no encontraron dónde quedó la máquina.
una supuesta hipótesis puede ser que los sedimentos, los solos sedimentos de esa ola invernal pudieron haber sido posible de haber superado a la altura de la máquina, que quedó al parecer en el fondo. Además de la vegetación que quedó enterrada, porque tampoco se alcanzó a reiterar toda y que se descompuso de forma anaerobia. Los sedimentos que quedan retenidos incluso ahí y que por supuesto reducen la vida útil, también es cierto que ¿qué pasa con esos sedimentos que se quedan en la represa y que no llegan aguas abajo? Porque recuerde que el río deja de ser río en una represa. Ya no es río en ese momento. Luego recupera un poco su capacidad después del vertimiento que hace la represa, porque ya el agua, esta es una represa que no es que se desvía una parte del cauce, no. Todo el río está encauzado en la represa y solo se suelta a través de unas compuertas, digamos una válvula. Entonces, si ese sedimento es atrapado ahí, es posible que pueda ocurrir que los sedimentos aguas abajo tienen que erosionar los ríos para compensar esos sedimentos que se quedaron atrapados allá, y puede generar erosión inclusive en los predios aguas abajo. Incluso tenemos una duda porque el pedazo del cauce del río, más o menos desde aquí un poco más abajo de la Toyota hacia el final, está bastante sedimentado. Inclusive hay una teoría que quieren dragarlo y no ha podido porque efectivamente hay mucha zona de manglar. Es posible que el hecho de los espigones que se han hecho en la playa, que han aumentado su capacidad de la arena, también hayan influenciado en la sedimentación de ese tramo, porque realmente el hecho de que la desembocadura se haya corrido mucho más allá, entonces ahora se cierra más rápido la boca y el caudal que se necesita para que realmente salga es supremamente mayor, cosa que con la represa de cercado, como amortigua unos picos de crecida, realmente el río no ha tenido esas crecidas importantes, capaz de una u otra forma de arrastrar los sedimentos y abrir de manera importante la desembocadura. Entonces, el tema de los sedimentos sigue siendo una cuestión. Ahora, ¿por qué represa? Bueno, ya la represa está construida, ya no es una elección si la construimos o no la construimos. Y recordemos, esta es una represa que es grande en proporcional al tamaño del río, pero es una represa pequeña. Comparado con una represa grande en el mundo, es un pocito de agua, realmente. Porque la gente tiene la concepción que esa represa, uy, sí, tenemos todo el agua del mundo. Sí, para el tamaño del río, sí. Pero una represa a nivel mundial no lo es. Realmente es pequeña. Entonces, lo que hay que decidir ahora es cómo se rescata la represa. Si realmente va a quedar solo a agua potable o si se hacen los estudios para evaluar realmente hasta dónde da para riego, cuántas hectáreas realmente se pueden regar, si tenemos un año niño, si tenemos un año seco, por ejemplo. Eso sería lo que hay que continuar como evaluando. Muchas gracias, profesor. Andrea, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, yo quisiera agregar unos puntos a tu pregunta, Esteban, sobre el impacto de las represas y por qué seguir insistiendo en esto cuando en Colombia hemos visto que es costoso. Yo creo que acá hay también de fondo un trade-off, como decimos los economistas, muy grande en materia ambiental, porque recordemos que en Colombia las hidroeléctricas producen cerca del 70% de la energía eléctrica disponible en el país. Y esto ha sido catalogado como algo muy bueno porque la energía hidroeléctrica es una energía considerada verde, contrario a la energía térmica, por ejemplo. Está la discusión también en La Guajira del Parque Energía Eólica. Ese es un proyecto grande que hay, ambicioso, que probablemente nos va a poner sobre la mesa otras opciones disponibles, pero por lo pronto la energía hídrica es la mejor fuente que tenemos disponible en el país de una transición energética que sea limpia. En ese sentido, el trade-off que hay es entre lo que tú bien manifestabas, Esteban, de todas las consecuencias que trae el desvío de los ríos para construir represas, todo el proceso de la pérdida de los ríos originales y cómo afecta esto a las comunidades. Y por lo tanto yo considero que lo que deberíamos estar pensando es
en cómo entonces poder tomar esas decisiones de mejor manera sobre qué pesa más, si el medio ambiente en su todo, como se quiere hacer con la transición energética, y versus estas comunidades. Y yo creo que la respuesta probablemente no va a ser blanco o negro en ese sentido, sino que va a requerir mucho acompañamiento científico y técnico, como bien decía el profesor Johnny Pérez, y también social y legal, como manifestaba Omar Clavijo, porque se requiere todo un plan de concertación con las comunidades y cómo poder medir realmente el tamaño del daño al que se enfrentan las comunidades cuando se construyen estos grandes proyectos de infraestructura que van a beneficiar al país como un todo, a la región, en La Guajira, en caso que se concrete el proyecto multipropósito del Ranchería, pero que tiene sin duda alguna unas implicaciones costosísimas para las comunidades locales. Entonces yo creo que ahí la respuesta es difícil, porque se requiere encontrar mecanismos de compensación para quienes pierden ante estas obras que en general pueden traer beneficios, pero también traen afectaciones. Muchas gracias, Andrea. Y en sintonía a la complejidad que mencionan los tres, vemos que ya la represa fue entregada hace años y que la segunda fase del proyecto, como tú mencionabas, cuesta 1.4 billones. Quiero preguntar si pudiéramos hacer una síntesis muy breve de qué falló en términos de su complejidad, en la complejidad de actores que intervienen en la toma de decisiones para construir una represa, de los actores involucrados, del sector público, privado, digamos, en ese efecto dominó, en donde cada actor es una ficha clave dentro de este fracaso que podríamos denominar en este momento la represa de Río Ranchería. ¿Ustedes cómo lo podrían resumir para presentárselo a un público amplio que quiera estar interesado en, oiga, ¿por qué la represa del Cercado no funciona? Bueno, yo me animo a decir una primera hipótesis que bien ha manifestado el investigador Adolfo Meiser en otros casos del Caribe con elefantes blancos como este. Son obras que sabemos que van a traer un beneficio de largo plazo, pero en el corto plazo no se ven los beneficios de este tipo de inversiones que requieren mucho dinero. Entonces, esto es un dilema para los políticos y las políticas locales, ¿no? De invertimos en este proyecto de largo plazo que en el término de 4 años de mandato de ese gobierno local y nacional no se van a ver los réditos, o invertimos en proyectos que en el corto plazo a lo mejor sí van a tener un resultado inmediato y por supuesto con consecuencias electorales, como sucede con todas las grandes obras de infraestructura del país. Entonces, ese dilema entre hacer lo que en el corto plazo es beneficioso versus largo plazo, yo creo que sí hace a que proyectos como este de largo plazo se pospongan y no se lleven a su fin y no se realicen completamente como debe ser. Entonces, yo creo que eso es un gran dilema de economía política, de cómo hacer que desde de pronto el orden nacional se articulen estos proyectos y se garanticen los recursos para que sucedan y no estén expuestos a, por supuesto, las razones que tienen las personas que están tomando las decisiones de maximizar recursos en actividades que sean mucho más concretas en el corto plazo y que a lo mejor puedan tener un efecto positivo de corto plazo y no tanto de largo plazo como estos grandes proyectos. Entonces yo sí creo que ahí se requiere, es un poco lo que se llama voluntad política de invertir en el largo plazo, aunque no tenga resultados inmediatos de corto plazo. Muchísimas gracias, Andrea. Omar, Johnny. Bueno, yo no he mencionado lo del uso, primero para aclarar lo del uso para producción de energía, porque ahí lo que estaba diseñado era una microcentral para producir más que todo la energía casi que local que necesita la represa y tal vez para ahí los caseríos de alrededores o la misma chorrera, ¿no? Pero además el problema es que si se llega a plantear de que se potencialice el uso para energía, la energía, ¿cómo quiere que esté la represa? Pues que esté llena, porque necesita un nivel mucho más alto para poder producir energía. En cambio, la agricultura y el consumo humano necesita agua, aunque la represa esté tocando fondo.
Entonces llega un momento que dice, hey, vamos a ahorrar energía, no hay más agua, no puedo soltar agua al río porque si no se para la producción de energía. Entonces en ese sentido es un uso totalmente conflictivo. Ahora, la cuestión yo pienso que la cuestión es decisión política, pero el gobierno está pensando, listo, ¿cuántos millones cuesta llevarle la tubería justo al predio donde van a luego finalmente el finquero tendría que diseñar su sistema de microacueducto, de riego, perdón? Entonces la pregunta es, yo llevo el gas, por ejemplo, en tuberías principales, luego se lo coloco hasta la entrada de la vivienda, le cobro la tubería de la entrada de vivienda, pero yo recupero esa inversión. A mí me pagan, ¿cierto? Cada vivienda tiene que pagar esa tubería, ¿cierto? Y además del servicio. Algo así hay que hacer acá. Decir, te llevo el agua hasta la entrada, si tú quieres, también te lo construyo hasta allá. Pero los finqueros están en capacidad económica de pagar esa inversión. Porque es que lo que entiendo que también el gobierno dice, se lo va a llevar a un privado. Sí, a un privado, ¿no? Ya no es un servicio público, es un servicio prácticamente que se lo va a llevar a un privado. Y la pregunta es, ¿el privado no tiene que pagar algo por la inversión? Posiblemente sí, pero entonces dice, es que nosotros no somos pequeños agricultores, no tenemos cómo pagar esa inversión. Y entiendo que ahí hay un poco de decisión frente a esto. Bueno, te voy a dar esto, pero entonces tú no tienes cómo recuperar yo esa inversión. Entiendo que ahí está en un lío también tremendo, porque no son 2 pesos, ¿no? Yo quisiera agregar, antes de la respuesta, controvertir o más bien poner en discusión esa idea de la hidroelectricidad como energía limpia. O sea, tradicionalmente sí tenemos una matriz energética que el 70% es de generación eléctrica, pero hay que empezar a tener presente no solamente las superficies que quedan anegadas con los ecosistemas, comunidades, sino también con liberación como por ejemplo gases como el metano. Eso está mucho con los procesos de eutrofización, entre otros. Entonces, muchas veces se pasa eso por alto y si bien es cierto que se debe mantener unas inversiones que garanticen en el largo plazo una provisión de energía eléctrica, también creo que hemos sido muy permeados por ese fantasma del apagón del 92. De pronto ustedes son muy jóvenes para recordarlo, yo era muy pequeño, pero algo recuerdo. Y es saber que de todas maneras, a partir de eso se montó toda una estructura de incentivos públicos, incluso con la Ley de Servicios Públicos del 94, incluso con el cargo por confiabilidad que vino años después. Entonces muchas veces no es que se siga invirtiendo más para que haya más, para satisfacer los requerimientos crecientes. Muchas veces también tenemos que pensarnos hacia dónde va esa energía, si realmente va a abastecer los consumos en los cascos urbanos, en los sectores productivos, o está vinculada, por ejemplo, a proyectos grandes como IRSA, entre otros, y eso es una visión que ya nos pone en discusión la legitimidad y la pertinencia muchas veces, y más con el escenario de variabilidad climática que había señalado el profesor, que muchas veces no vamos a tener ni siquiera garantizado el recurso en momentos de sequía que se supone que iría a proveerlo. Y respecto al gran error, yo pienso que me parece un poco, no quise utilizar, bueno, no sé qué palabra utilizar, pero problemático pensar de una disyuntiva, una dicotomía entre las comunidades, el medio ambiente o el desarrollo. Eso de hecho ha sido el debate que hemos tenido mucho desde el ambientalismo. Nosotros por el trabajo del observatorio hemos tenido la oportunidad de ir al Huila, al Quimbo, a Hidroituango y ver todo lo que desapareció por esto, o a Hidrosogamoso. Es dramático. Entonces realmente muchas veces, a veces como desde la academia o las entidades públicas, olvidamos eso y no se trata de un interés superior, porque de hecho muchas veces estos proyectos vienen aparados con declaratorias de utilidad pública, de interés social, que facilita la expropiación. A nosotros nos hablan mucho del fantasma de la expropiación, pero esto ya existe. Del artículo 58 de la Constitución, por motivos de utilidad pública, señala que se pueden adelantar este proceso cuando no hay enajenación voluntaria. Entonces realmente para mí el principal error de este tipo de infraestructura es la falta de legitimidad y también su pertinencia de cara a esos escenarios de variabilidad climática, y en un país que se está pensando en construir otros escenarios de paz, y la paz no se hace desapareciendo comunidades y ecosistemas. Muchísimas gracias.
De verdad que, bueno, el tema da mucho para hablar. Yo quiero, hay una preocupación del público en sus preguntas por el tema de las comunidades indígenas, de la consulta previa, de la salvaguardia del territorio, y recordemos que el río Ranchería se encuentra en segunda instancia de debate en el Congreso para ser declarado sujeto de derechos. ¿Qué impactos o qué implicaciones tiene esa potencial declaratoria en el funcionamiento de la represa del Cercado y en posibles proyectos de desarrollo que involucren al río? Pues yo quisiera decir que esas declaratorias son importantes. Lo que pasó con el río Trato, que es sujeto de derechos, permitió activar los guardianes del río Trato, pero muchas veces, y acá también ha pasado, no tanto con el río Ranchería, sino también, por ejemplo, con los derechos de los lactantes, las mujeres lactantes, gestantes, de la primera infancia, se profiere mucha jurisprudencia que salvaguarda derechos, pero ahí justamente está el debate de la efectividad del derecho, que tanto eso se aterriza. De hecho, preparando esa presentación, ustedes saben que organizaciones como Shipi Aguayú ha interpuesto bastantes recursos, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con recursos desde 2015 y 2017, medidas cautelares que le ordena al Estado tomar medidas. Pero justamente cuando la Corte Constitucional, a través en la sentencia T-302 de 2017, señala el estado de cosas inconstitucional por la situación de desabastecimiento hídrico del departamento de La Guajira, vemos que la misma Corte Constitucional que en 2017 declara eso, en 2021 profiere un auto en el cual señala que no hay plan ni hoja de ruta para concretar esto. Entonces muchas veces queda en el papel. Claro que es algo que es simbólico y es una lucha, es un argumento que pueden apropiarse las organizaciones, pero ahí a la implementación de medidas que efectivamente salvaguarden los derechos hay un trecho considerable, eso quería decir. Muchas gracias, Omar. Andrea, profesor John. Bueno, yo creo que todo lo que dice Omar es relevante. Por supuesto que la importancia de salvaguardar a las comunidades ribereñas, los derechos de esas comunidades, y ahora la discusión del río como sujeto de derechos es importantísimo, pero también considero que en este caso en particular, en donde ya se hicieron unas inversiones tan cuantiosas, en donde el Estado y las comunidades ya pagaron un precio altísimo por empezar el proyecto, creo que sí se debe considerar cuál es el fin mismo del proyecto y hasta dónde se quiere llegar con este proyecto, y si la comunidad en concertación con las mesas técnicas que se van a implementar o que se deberían implementar ahora, llegan de acuerdo a que en este momento la represa debe quedar en donde está, pues eso debe ser respetado y así debe ser. Pero lo que yo creo que no debe suceder es que estemos en un limbo, ¿no? En donde se le sigue invirtiendo tiempo y dinero al proyecto sin saber si se quiere llevar a la fase 2 o si se debe parar ahora. En este sentido, los estudios técnicos son fundamentales, pero también estas mesas de diálogo con la comunidad en donde deben hacerse presentes tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales con sus distintas entidades y los representantes de la comunidad. Y no sabría cómo entonces se debe valorar cuál es el criterio que en estos casos prima, porque considero que todos los actores involucrados, por supuesto, tienen razones válidas para apoyar o no que se continúe con el proyecto en su fase 2. Entonces volvemos al punto de la complejidad de este tipo de decisiones. Y a veces la legislación también incluso pareciera ir en contra, porque el Consejo de Estado falla a favor de la Procuraduría, en donde dice que se debe terminar el proyecto, pero también tenemos por el otro lado toda la protección de derechos de las comunidades, en donde cómo nos ponemos de acuerdo entonces como sociedad qué se debe hacer en ese caso. Muchísimas gracias, Andrea. Profesor Johnny, ¿tiene algo que pudiera...? Bueno, para complementar hay algo, sería interesante que para retomar el proyecto se convocara a todas estas fuerzas vivas y activas, las universidades. Yo no sé si la universidad ha llegado a alguna invitación,
las universidades, por supuesto, a todos los actores que están sobre el río, las ONG, es decir, para que no se saque desde lo legal por una decisión netamente de la Procuraduría, por ejemplo, porque luego podemos estar lamentando de que no se consideraron otros actores. Entonces sí sería bueno como que se revisara de manera integral realmente para tomar la decisión. Lo cierto es que la represa está y hay que tomar decisiones porque los costos de mantenimiento son costosos. El presidente en la última, cuando se sesionaron aquí en el mes de junio, creo que fue, quedó de que iban a instalar un tubo desde la represa hacia la Alta Guajira, ¿cierto? Yo me preguntaba en ese momento, bueno, sí, eso es posible y si económicamente también puede ser viable, pero también decía, ahorita mismo nosotros recibimos agua del río Tapia para Riohacha, son aproximadamente 42 kilómetros que hay, y el 60% o 55% del agua que sale de la planta se queda en la red de distribución, en las fincas y en las parcelas. Llega poca agua en Riohacha. La pregunta es si de la represa a la Alta Guajira, ¿cómo vamos a tirar el tubo para evitar esto? No que se le va a poner el ejército. Usted se imagina el alto costo, un miembro del ejército que cada kilómetro o cada 2 kilómetros va a ser subterráneo. Es una pregunta. ¿Subterráneo o va a ser elevado? Elevado tiene una ventaja que si lo tiran elevado y viene por toda la vía, en lo posible, en la mayoría de las partes puede venir por toda la vía, es más fácil monitorearlo, porque viene por la vía y cualquiera no es fácil y solamente el que pasa, el dueño del predio de la vía puede tener acceso, pero si lo tiran más rectos, porque para que venga más derecho, pues tendrá que tomar predios, muchos más predios, y monitorearlo se puede convertir en un problema complicado. Eso como para comentar que me quedó sonando de ese tubo que viene de la represa a la Alta Guajira. Yo decía, bueno, sí, pero no solamente tirar el tubo, sino ver cómo después funciona eso, ¿no? Que no vaya a ser que cuando salga de allá y cuando quiera llegar a la Alta Guajira, oye, pero llegó seco. Está seco, puede no hay pasar. agua. De acuerdo. Una pregunta, otra pregunta en la que insiste el público aquí que he encontrado como factor común es, bueno, teniendo en cuenta los altos costos para ponerla a funcionar, pero también los altos costos de no tenerla funcionando, es, bueno, ¿esta represa tiene arreglo? ¿Hay posibilidades de ponerla a funcionar? ¿Esto realmente, qué se requiere para que realmente dé los réditos que se supone que debe dar esta cuantiosa inversión? Ya teniendo en cuenta las afectaciones que ha ocasionado hasta el momento. ¿Esto tiene arreglo? Bien, ya como reitero, la represa del Cercado está. No ponerla a funcionar seguiría con unos costos de mantenimiento infinitos, sin recuperar nada. Yo considero paso número 1, lo que le decía, revisar lo que hay al momento, pero con digamos, con todos los actores. Seguido, desarrollar esta propuesta, Más Agua para Ranchería, que le presenté, que realmente dé claridad a todos esos interrogantes. Segundo, clave, sentarse con los finqueros para la parte de la agricultura, hasta dónde hay posibilidad de que ellos puedan pagar, aunque sea a largo plazo, la inversión de llevarle la tubería hasta la puerta de su finca. Porque ese es el otro proyecto que falta, ¿cierto? La red principal, para que luego cada quien pase por las fincas de cada predio, y entiendo de que ellos están dispuestos a hacer ya el distrito de riego de su predio, pero debe llevarle, entiendo, es a la entrada del predio. Entonces, ver también qué se puede recuperar si ellos están dispuestos a pagar, aunque sea a largo plazo, parte de esa inversión. Eso pensaría yo, ¿no? Y aclarándole muy bien de que hay que hacer el estudio para saber, porque nosotros tuvimos un primer acercamiento cuando estábamos planteando la propuesta, y ellos no nos dieron la carta aval, porque la idea era firmar una carta donde los agricultores participaran en la mesa de concertación. Ellos no dieron una carta aval porque justamente ellos temen de que el estudio revele
de que posiblemente no hay agua en algún momento seco para sembrar 18.000 hectáreas, pero es la realidad. Entonces a veces uno teme como a la enfermedad, ¿no? Es como quien dice, no, yo prefiero no ir al médico porque si me dice que esto tengo un problema, no, yo prefiero mejor sigo así, a ver, que el día que me... Entonces es algo como eso y no es complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros prevemos lo que hay que decir, mire, el año entrante va a ser seco. Por lo tanto, nosotros en estos momentos le recomendamos que no vaya a sembrar las 18.000 hectáreas, solo pueden sembrar 1.000, por ejemplo, o el 20% de sus tierras, porque luego van a ser 18.000 hectáreas perdidas. Pero eso no nos cabe a nosotros en la mente de que realmente viendo que en el momento hay agua, no voy a sembrar la cantidad de hectáreas. Entonces se puede convertir en un problema, si no se hace de manera asesorada, puede convertirse en un problema serio, porque luego que el agricultor sembró, porque faltó asesorarlo, dice, no, yo me suelta agua o yo rompo la represa porque no voy a perder mis 18.000 hectáreas de cultivo. Entonces eso no es tan sencillo evaluarlo así, no decidir ya sin un estudio previo como el que yo le acabo de comentar de la propuesta que hemos denominado en nombre resumido Más Agua para la Ranchería. Muchas gracias, profesor. Andrea, ¿esto tiene arreglo? Bueno, yo lo único que tengo por aportar adicional a lo que acaba de decir el profesor es que en la parte, por ejemplo, de cómo se asumen esos costos por parte de las personas privadas que se van a beneficiar, sin duda eso va a requerir también un esfuerzo del recaudo de impuesto predial, es decir, se requiere hacer actualización catastral para poder actualizar las bases gravables, igual que como cuando hacen una vía nueva, una carretera nueva, las personas que se benefician pues van a pagar un poco más en impuestos a raíz de beneficiarse de esa obra. Pues de la misma manera podría pensarse que en un escenario como ese podría ser un mecanismo factible. Es decir, ya existen mecanismos en pie diseñados para poder hacer que las personas beneficiarias de estas obras puedan pagar parte del costo. Es cuestión de pensar cuál sería el mejor de los mecanismos que ya existe para aplicar en este caso, pero tributariamente sí se puede generar un mecanismo. Muchas gracias, Andrea. Omar. No, igual yo antes de dar mi respuesta quisiera reiterar, soy muy humilde con el conocimiento, o sea, yo no soy ingeniero, entonces lo que les voy a comentar probablemente no se realice por intereses políticos, también por aspectos técnicos, pero revisando el caso, que reitero, ustedes pueden consultar en oca.unal.edu.co, era muy interesante ver que hay experiencias en el norte global de desmonte de represas. Muchas veces, incluso un paper que revisé, que estaba buscando ahora y no lo encontré, decía que a veces el costo de sostener este tipo de infraestructura de pequeñas represas era mayor al desmonte. Entonces, muchas veces vale la pena dejar abierto, eso quizás no vaya a pasar acá, pero ¿por qué no seguir profundizando en esos errores y plantear alternativas adecuadas al territorio? Acá estaba y traigo a cuenta el mapa que les puse, la cartografía que construimos, la importancia de los jagüeyes, de la provisión de fuentes subterráneas que están conectadas con las superficiales. ¿Por qué no explorar eso? Repito, quizás eso no vaya a pasar y no pase más allá de un sueño, pero muchas veces según la literatura y reconociendo, reiterando que no soy ingeniero, pues señala que muchas veces para este tipo de infraestructuras es mejor del desmonte. Dejo planteado la idea. Bueno, aquí tuvimos a una antropóloga, tenemos a una economista, a un ingeniero, a un politólogo, a un comunicador social, en este panel multidisciplinar enfocado en analizar, reflexionar y proyectar el río Ranchería, la represa del Cercado y el agua como elemento fundamental para nuestra supervivencia como especie humana ahora y en el futuro. Yo quisiera cerrar este panel justamente con esos mensajes que pudiéramos dar desde nuestros lugares de conocimiento, desde nuestras disciplinas y experiencia a estas personas que son estudiantes de ingeniería ambiental, a quienes nos vayan a ver en el video, jóvenes, adultos, con relación al cuidado y la defensa del agua, que es, digamos, el espíritu y el propósito de este primer seminario Cuentagotas
voces en torno al agua. Si quieren, por favor, Andrea, desde tu lugar como economista, ¿cuál sería ese mensaje que podías darle aquí al auditorio que nos observa en este momento? Muchas gracias, Esteban. Bueno, antes del mensaje, agradecer la invitación a este panel tan enriquecedor y con tantas voces, y creo que el principal mensaje es ese, que en estas grandes decisiones se deben escuchar las diversas voces, no solo voces técnicas desde cada uno de estos campos que bien han hecho presencia hoy, sino también de las comunidades. Y creo que una gran lección en este proyecto precisamente ha sido esa. Si pudiéramos devolver el tiempo, a lo mejor antes de haber empezado el proyecto se han debido tener todas estas conversaciones y no ahora que ya está a mitad de camino. Entonces, desde la economía, de pronto no en su manera clásica, pero sí se ha aprendido mucho sobre cómo se debe hacer esta concertación de diálogos, cómo poder incluir las externalidades negativas y o positivas que se deriven de proyectos, cómo elegir mejores maneras de decidir qué es lo que más conviene en una sociedad, porque estas son decisiones de sociedad y creo que el llamado es a la pluralidad y a escuchar las diversas voces y a tener en cuenta todos estos costos y beneficios asociados a los proyectos antes de empezarlos, el momento de hacer estas decisiones antes de que empiecen, no después. Entonces quizá hay una falla de la cual podemos aprender y que creo que esas conversaciones sí se están teniendo ya en el orden nacional con directas implicaciones. En el Pacífico están surgiendo esas conversaciones y qué bueno pues que como sociedad aprendamos también a cómo llegar a mejores concertaciones en estos temas tan importantes para el medio ambiente, para nosotros como especie y para el cuidado del agua. Muchísimas gracias, Andrea. Profesor. Bueno, todavía nos siguen acompañando los estudiantes, su mayoría estudiantes, profesores, sector externo, la amiga que no se ha perdido ningún minuto en la charla, la verdad que se agradece muchísimo. Creo que a buena hora, una de las cosas que creo yo en ese momento, en la represa en los años 80, cuando eso no se hablaba de cambio climático, ¿cierto? No teníamos constituido todavía el Sistema Nacional Ambiental en Colombia. Entonces creo que en ese momento también no había en esos espacios ese nivel de conciencia, ese nivel de conocimiento y avance que hay hoy en día sobre el cambio climático, las preocupaciones de esto, el Sistema Nacional Ambiental. O sea, no estaba realmente muy desarrollado en ese momento y yo creo que eso influyó en que fue netamente una decisión política con fines de regar y la Guajira, bueno, etcétera. Porque también es cierto que en ese momento ya existía la cuenca del río Anchería, sobre todo la cuenca media, lo que hoy es el área del Cerrejón, era la parte más productiva agrícola de la zona. Y en ese momento, pues, digamos que la agricultura daba un sustento tremendo en ese momento en la Guajira. Sin embargo, se pensó en la represa para fines de riego, que creo yo que en ese momento fue más político que pensando en otra actividad económica como tal. Estos errores hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y yo creo que ahora que tenemos un sistema fortalecido, tenemos que mirar qué debemos hacer nosotros, no conservando el planeta, sino para realmente poder garantizar la existencia de la vida en el planeta, que es otra cosa. Porque la gente dice, cuida el planeta, el planeta no nos necesita a nosotros. Si nosotros desaparecemos, el planeta dice, ahora voy a estar feliz. ¿Sí? Si nosotros desaparecemos, el planeta vive feliz, no nos necesita. Nosotros somos los que necesitamos. Entonces, el planeta, en este caso, no necesita que tú lo cuides. Tú necesitas cuidar. Por eso cada acción que nosotros, no solamente en el agua, sino en cada momento que hagamos nosotros, debemos pensar de manera integral. Si cada uno actúa de manera individual, el efecto se va a ver global. Si cada uno actúa de manera individual, el efecto se va a ver global. Si yo ahorro agua, yo ahorro recursos y todo el mundo lo sigue haciendo, se va a ver. Entonces alguien como dice, mira, no, no, yo no me gustaría comer chigüiro, pero no es que ya está muerto en el restaurante. Si yo lo sigo comiendo, el otro lo sigue comiendo, el otro sigue comiendo, pues lo van a seguir matando hasta que se acabe el último.
Pero si yo no lo como, el otro no lo como, es un efecto individual que termina siendo un efecto global. Entonces, la manera es pensar en eso, mis actos, desde el punto de vista que sean sostenibles, porque de esa manera, primero me siento tranquilo, y segundo, pues se va a repercutir cuando todo lo haga. Muchas gracias, profesor Omar. Yo quisiera cerrar con lo que inicié respecto al tema de lo ambiental, que no es lo ecológico, lo biofísico. Entonces mi invitación acá es a la interdisciplina. Yo vengo de la idea del Instituto de Estudios Ambientales y ahí encontramos un equipo de biólogos, ingenieros, politólogos, muchas disciplinas, y acá la invitación que plantearía es a procurar por eso. Ustedes tienen una formación técnica que es muy importante, pero uno debe estar orgulloso y pararse del lugar que uno habla con la autoridad de los argumentos que uno tiene, pero también ser humilde al escuchar otras disciplinas y otros saberes. Muchas veces la arrogancia, lo técnico, resulta generando esas afectaciones monstruosas. Yo quisiera de pronto cerrar con una referencia literaria. Muchos de nosotros hemos escuchado a Frankenstein, el famoso sueño de la modernidad, de lo técnico que crea el horror. Entonces acá, y no quiere decir que lo técnico sea el horror, sino que lo técnico disociado de la parte humana puede generar muchas afectaciones, así que la invitación a la interdisciplina, a estudiar con la apertura del diálogo y la escucha activa. Muchas gracias. Yo quisiera terminar para recoger justamente el mensaje de la polifonía. Tener en cuenta los saberes disciplinares, técnicos, pero también ancestrales, culturales, étnico-territoriales, sociohistóricos, políticos, económicos. Este foro y este seminario se trató justamente de eso, de expandir los horizontes de entendimiento, no solamente desde una rama del conocimiento, sino desde el árbol completo. Y a partir de ahí tener la conciencia de que cuidar el agua es cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas. Muchísimas gracias y sigan pendientes de la programación del área cultural del Banco de la República en Riohacha. Hasta la próxima.